Continuamos con la programación del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, el derecho humano a la búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila. En este momento, damos inicio a la tercera sesión, la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, retos para casos recientes y de larga data. Preside en esta sesión Sandra Guadalupe Tavera Córdoba, de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila. Luis Fernando Vélez Gutiérrez, de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia. José Raimundo Sandoval Bautista, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. María de la Luz López Castruita, de Voz que clama justicia por personas desaparecidas. Y Rodrigo Santiago Juárez, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, quien moderará esta sesión. Adelante, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Larisa. Muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de trabajo de este Observatorio Internacional de Derechos Humanos. Tenemos el gusto el día de hoy de tener esta mesa integrada, como ya comentaba Larisa, por Sandra Guadalupe Tavera Córdoba, que en un momento presentaré su reseña curricular, Luis Fernando Vélez, José Raimundo Sandoval y María de la Luz López Castruita. Como en la mesa anterior, vamos a leer algunas preguntas detonadoras con el objetivo de que a continuación demos la palabra a nuestras y nuestros ponentes por un término de 10 a 12 minutos como máximo, y después de su intervención daremos también oportunidad a una serie de preguntas y respuestas. Las preguntas detonadoras de esta mesa que ya tienen las y los ponentes son las siguientes. En la búsqueda integral participan autoridades de búsqueda, el CRI, la Fiscalía y también familiares de personas desaparecidas. ¿Consideran que este modelo ha funcionado hasta el momento? La segunda pregunta es, en su experiencia, ¿cuáles son los aspectos que deben mejorarse en las investigaciones sobre personas desaparecidas que lleva a cabo la Fiscalía del Estado? La tercera pregunta es, en los casos recientes de personas desaparecidas, ¿qué tipo de acciones consideran ustedes que deben ser implementadas por las autoridades involucradas para que la víctima sea localizada? Y por último, ¿qué tipo de acciones consideran que deben realizarse en los casos de desapariciones de más de 10 años de haberse cometido? En primer lugar, como comentaba, le daré la palabra a la licenciada Sandra Guadalupe Tavera Córdoba. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Torreón. Se ha desempeñado como abogada litigante por 8 años. En enero de 2016 ingresó a las filas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila como agente del Ministerio Público en la región centro. En 2017 se incorporó a la Fiscalía de Personas Desaparecidas dentro del proyecto de consultores externos y actualmente se desempeña como coordinadora de agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la región Centro y Carbonífera. Sandra, te doy la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy actualmente coordinadora de agentes del Ministerio Público. Por mucho tiempo me desempeñé como agente del Ministerio Público en la Fiscalía. Una vez que me incorporo a Fiscalía de Personas Desaparecidas, soy asignada a un proyecto de Estado que es la designación a consultores externos. De hecho, comentaba con el doctor Luis que fui parte de su consultoría en Región Laguna. Estuvimos trabajando casos relevantes, así se llamó en aquel entonces el proyecto, y de los cuales hemos logrado sacar avante un caso, próximamente está por consignarse. Desafortunadamente, pues el transcurso del tiempo, como bien lo hablan las víctimas indirectas del delito de desaparición, quizás el mayor enemigo para las investigaciones de desaparición de hace 10 años. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la desaparición empieza en Coahuila desde el año 2001,
o al menos tenemos registro de denuncia por desaparición desde el año 2001. Pero ¿qué sucedía o qué ocurría en esos años que era el auge de la desaparición aquí en Coahuila? No teníamos tipificado el delito de desaparición en el Código Penal. ¿Sí? No existía un tipo penal de desaparición en nuestro código. Por consiguiente, pues, ¿qué sucedía? Las víctimas fueron revictimizadas al acudir a presentar una denuncia. ¿Por qué? Porque en la narración de su hecho no encuadraba en un tipo penal establecido en el código. ¿Sí? Entonces fueron víctimas de revictimización. El hecho fue encuadrado en otros tipos penales que no era la desaparición, por lo cual las investigaciones no iniciaron por el delito de desaparición, o inclusive en muchas ocasiones ni siquiera iniciaron. ¿Sí? Se recababa la denuncia, se giraba un oficio de investigación y posterior a ello, pues no había una secuencia a la investigación. ¿Sí? ¿Qué trajo con ello? Pues la unión de esas víctimas a formar colectivos o representantes de familias de personas desaparecidas. ¿Qué lograron esos colectivos o qué se logró con esa unión de víctimas del delito de desaparición? Pues que fuera reconocido el delito, primero que nada, fuera reconocido el delito de desaparición en el estado de Coahuila en el año de 2012. ¿Sí? Un delito pues un poco abstracto, no con los elementos que debería de tener, más sin embargo vuelve la lucha de las familias a insistir qué es lo que ellos buscaban en una legislación, qué es lo que buscaban que se estableciera en un tipo penal de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. ¿Sí? A partir de ahí también se da la creación de la Subprocuraduría de Personas No Localizadas y comienza el reconocimiento de la lucha de esos colectivos. Arranca la investigación por el delito de desaparición. También inicia por ahí el tema de las búsquedas en conjunto con las familias, búsquedas con autoridades, las cuales en un inicio pues no se realizaban. ¿Sí? Vuelvo a insistir, el tiempo es el enemigo del delito de desaparición de persona. ¿Por qué? Porque como órgano técnico, Ministerio Público, se perdió mucha información, se perdió muchos indicios al momento de que ocurrió el delito. No se actuó inmediatamente, no se tenían protocolos para la investigación del delito de desaparición y eso es lo que afrontamos actualmente. ¿Sí? La pérdida de información, la pérdida de indicios que en su momento no fue recabada. ¿Por qué? Porque pues no se encontraba tipificado el delito de desaparición. ¿Sí? Por ahí, con el transcurso del tiempo, la lucha, la coordinación entre familiares y la institución, pues logró crear un protocolo de investigación, un protocolo de búsqueda, el cual actualmente, pues si bien es cierto, nos señala algunos pasos a seguir para la investigación, también no estamos limitados como ministerios públicos a solo regirnos por ese protocolo. ¿Sí? Nuestra investigación siempre tiene que ser exhaustiva y efectiva y siempre diligente para la
investigación en desaparición, ¿sí? Siempre he comentado que el delito de desaparición es un delito de los más complejos para investigar. ¿Por qué? Porque aunado al transcurso del tiempo, también tenemos por ahí en contra la sensación que en muchas ocasiones tiene la víctima hacia la representación social, ¿sí? Vuelvo a insistir, fueron revictimizados en una primera instancia. Hay manifestaciones que se sienten nuevamente revictimización por parte de la representación social. Entonces, nosotros como representación social tenemos que trabajar. Ahorita escuchaba yo a una víctima. Tenemos que trabajar en hacer empatía con las víctimas, en hacer equipo con las víctimas. ¿Por qué? Porque hablo de la pérdida de información, pero como decía ahorita una víctima, muchas de las ocasiones las víctimas tienen la información que se perdió en una investigación. Entonces, si nosotros no hacemos equipo como fiscalía con una víctima indirecta de desaparición, es muy probablemente que no avancemos en nuestras investigaciones, ¿sí? Mi experiencia es el trabajo en equipo con familias de víctimas indirectas. Hasta ahorita ha dado resultado. Trabajo de larga data, que sé que no les gusta que se les llame así, ¿sí? Pero desafortunadamente el transcurso del tiempo, vuelvo a insistir, nos obstruye o nos limita en ciertas cuestiones. Más sin embargo, no quiere decir que no se pueda obtener un resultado. Al contrario, vuelvo a insistir, de forma coordinada, tanto con familias. Ahora ya tenemos instituciones que apoyan a Fiscalía, como es la Comisión Local de Búsqueda, en su intervención con el Centro Regional de Identificación Humana. Hemos avanzado en identificaciones de 80 personas en todo el estado. A lo mejor para ustedes es una cifra pequeña de tener 80 personas identificadas, pero si no se hubiera creado o si no se hubiera dado esta coordinación entre instituciones, no estuviéramos hablando ahorita de esa cifra, que son 80 personas identificadas y restituidas a sus familiares, ¿sí? Seguimos en el trabajo, en la lucha, tanto de investigar, nuestra obligación como fiscalía, la ley lo establece, es investigar y buscar a la persona desaparecida, ¿sí? No nos podemos deslindar solamente en decir yo investigo o yo busco, ¿sí? Nuestra función es ambas, buscar e investigar. Y por supuesto que todo lo que sume a ello, pues es bienvenido. Si es otra institución, si es una representación familiar, si es una víctima indirecta, si es una asesoría jurídica de una víctima indirecta, adelante. Todo es bien recibido. Considero que el escudo entre Ministerio Público y familia de persona desaparecida o de cualquier otro delito debería de romperse, ¿sí? Debería de romperse y crear esa comunicación, esa coordinación en bienestar a una investigación, a una localización y en otro caso, a una identificación, ¿sí? No estamos ya en tiempos donde el Ministerio Público era investido de fe pública y que lo que decía el Ministerio Público se hacía. No,
Ahora todo lo que sume, vuelvo a insistir, es bienvenido. Retos actuales para la integración. Nos hemos enfrentado por ahí al momento de la consignación, perdón, a la judicialización de nuevas desapariciones, de nuevos casos en desaparición. Los administradores de justicia aún no están muy familiarizados con el tipo penal de desaparición, desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, ¿sí? Muchas de las ocasiones prefieren darnos una vinculación por otro delito que no es la desaparición, por ellos considerar que no justificamos los elementos del tipo penal, ¿sí? Entonces, la lucha sigue tanto como ustedes familiares como nosotros, órganos técnicos, en ejercer acción penal, ¿sí? Tenemos que dar a conocer nuestro tipo penal, que el órgano de administración de justicia sepa que existe el delito de desaparición forzada y el delito de desaparición de persona cometido por particulares, y que nos tienen que vincular, nos tienen que dar sentencias por ese delito y no por un secuestro y no por un homicidio, ¿sí? Entonces, pues esa es mi experiencia. Considero que hay gran avance en lo que es la investigación del delito de desaparición. Claro, nos falta, no voy a decir que ya hemos avanzado mucho, vamos paso a paso, ¿sí? Pero la coordinación entre instituciones, entre ustedes, familias de personas desaparecidas, creo que vamos a lograr obtener mejores resultados, ¿sí? No desistir en la búsqueda, no desistir en la lucha para que el delito siga siendo reconocido, evolucionado en todas las instituciones. Gracias. Muchas gracias, licenciada Sandra. Me quedo con estos temas tan importantes que tocaste. Muchas gracias, licenciada Sandra. Nos quedamos con estos temas que mencionas en tu intervención, que tiene que ver precisamente con esta ausencia de tipo penal, ¿no? En algunos años, que dio paso a una revictimización de las personas familiares, con este desarrollo paulatino de las normas, con la creación del protocolo, con el trabajo conjunto de familias y también con estos temas de los retos pendientes, ¿no? Sobre todo en el sistema de justicia, que también tiene que ver básicamente con un acceso a la justicia de las personas. Seguimos en esta mesa con nuestro siguiente ponente. Él es Luis Fernando Vélez Gutiérrez, a quien me permito presentar. Él es doctor y docente de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Tiene experiencia como consultor internacional para Enfoque DH de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional. Se ha desempeñado como consultor internacional para Open Society Justice Initiative de Nueva York, por lo que ha participado en la evaluación y emisión de recomendaciones sobre la legislación del Estado de Coahuila respecto de la estructura institucional, los recursos humanos y materiales de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Fiscalía General del Estado, y asimismo tiene experiencia como litigante independiente, director de investigación de la Fiscalía de Cali Valle y como juez penal municipal. Asimismo cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero rápidamente, pues, para aprovechar el tiempo, darle las gracias a USAID por este evento, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo a los familiares de búsqueda de personas desaparecidas. Son varias preguntas que en mi intervención quiero
no una por una, pero creo que en la intervención las voy a ir respondiendo, y una de ellas, pues la primera es si hay una búsqueda integral, si este sistema funciona o no funciona. Yo creo que no hay ningún sistema al 100% que vaya a funcionar, todo está en prueba realmente, todo está... Ahí están también, está la búsqueda. Y esto lo traigo a colación trayendo a nombre de Elke Alejandra, que es una antropóloga importante pues, en Colombia en temas de búsqueda de personas desaparecidas. De hecho, fue la primera antropóloga del país forense que tuvo en este punto. El otro es que realmente quiero felicitar a Marta Patricia, la anterior interviniente de familias, porque anticipó diciendo que no era nada diplomática, pero creo que su intervención tocó es como poner el punto en la llaga. La felicito de verdad. Y siempre he insistido que uno de los temas más importantes es hablar de la medición del proceso. Se habló de la medición del proceso, yo digo el seguimiento, la verificación. Podemos hacer 3, 4 eventos como estos, observatorios, todo lo que sea, llevamos, y les digo con conocimiento propio. Hicimos nosotros en el 2017, hicimos un informe sobre desaparición forzada con un diagnóstico interesante y unas recomendaciones, y eso fue producto del trabajo, una recomendación importante que hizo el grupo de trabajo de esa época. Pues bien, les quería contar a ustedes, familiares sobre todo, ¿sabe cuántas recomendaciones hicimos nosotros? ¿Sabe cuántos hallazgos hicimos nosotros? Técnicamente hicimos 129 recomendaciones, divididas para la Fiscalía, divididas para la cooperación internacional, divididas, en ese momento no era Fiscalía, en ese momento era Procuraduría, divididas para las familias. Yo me pregunto, de las 129, tomando la palabra de Marta Patricia, ¿cuántas de esas recomendaciones, a cuántas se les ha hecho seguimiento y cuántas de esas se han cumplido? Es importante. Si no hacemos eso, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, fue un diagnóstico y recomendaciones que lleva 6 años con 129 recomendaciones, hallazgos y recomendaciones de todo índole. Pero como el tiempo es tan corto, me quedan 8 minutos en este momento, quería, para iniciar eso, pero quiero ser muy puntual. Lo primero, capacitación. Obvio, la capacitación es muy importante. Creo que el trabajo que ha hecho la Academia Interamericana de Derechos Humanos ha sido supremamente visible no solamente a nivel de Coahuila, a nivel nacional y a nivel internacional, y eso me consta estando en Colombia, y el apoyo obviamente de la comunidad internacional en ese sentido. Pero tenemos que hacer visibles este informe. Por ejemplo, el informe técnico, sí, se pasó por ahí por encima, pero les voy a decir una cosa, en temas de justicia transicional, ese informe es una evidencia clara, suficiente para cuando las familias tengan que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, verifiquemos. Si eso no lo hace Coahuila, las autoridades de Coahuila, a verificar qué se ha hecho o no se ha hecho, estoy seguro que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a ir revisando qué se ha hecho y si hay negligencia por parte del Estado, porque es que la negligencia no fue solamente del Estado en el momento de que desaparecieron, sino la negligencia también es en el momento de que se hayan hecho investigaciones. Y de eso sí que tenemos mucho que hablar, pero no creo que no va a tener tiempo. El caso, por ejemplo, de responsabilidades, asuntos disciplinarios, todas estas cosas. Ahora, otro punto que me ha parecido muy interesante, lo digo desde la perspectiva de la experiencia mía en Colombia, y es la búsqueda de carácter humanitario. La Corte Constitucional en los Estados Unidos, en Colombia, habló, se creó ustedes saben que a través del proceso de paz se crearon 3 instituciones, una de carácter judicial, que es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y 2 que eran extrajudiciales, y extrajudiciales era la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que ya la terminó, y la otra era la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene una nómina de cerca de 500 personas.
Y entonces, si hablamos de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, tuvo un respaldo, creo que es el decreto 587 y pasó por control constitucional automático, pasó a la Corte Constitucional en Colombia, que bienvenida sea la Corte Constitucional a nivel federal que están trabajando acá, ojalá que eso suceda porque va a ser muy importante y después les digo al menos la experiencia que tenemos en Colombia en ese sentido. Y habló la Corte Constitucional con si no estoy mal, era la sentencia 087, perdóname, me puedo equivocar, 084, 87 del 2018, donde revisó el decreto que creó la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y dice, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas tiene carácter humanitario. ¿Y eso cómo es? Y dice así, sencillamente es, el de carácter humanitario lo que busca es evitar o más bien mitigar el sufrimiento de los familiares. Y para eso tenemos una herramienta jurídica que no lo tiene México, y es que en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, si yo voy como perpetrador de la desaparición forzada de 30, 40 personas en una masacre y sé dónde los enterré, ayudé a enterrarlos, yo puedo ir a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y decir, allá están. Y la unidad de búsqueda no puede utilizar mi testimonio judicialmente, por eso es extrajudicial y es de carácter humanitario. O sea, eso es una herramienta extraordinaria y obviamente van a colaborar, México no tiene esa herramienta, así que pues eso sería muy importante. Habrían más temas para hablar en ese sentido, pero el tiempo, como les digo, es corto. Ahora, otro punto, justicia transicional. Hace 8 años, cuando estuve yo acá, hablaba de justicia transicional y tú me decía, what are you talking about? ¿Sí? Hoy me alegra ver, hoy en la presentación todos hablaron de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Puede que no hayan mencionado justicia transicional, y de hecho aquí está el licenciado Luis Efrén, que no me deja mentir, en jurisprudencias ya, que solitario, pero que eso es un solitario temporal, ha hablado de esas herramientas de justicia transicional. Yo pienso que la justicia transicional no es como la hemos... Una de las características importantes de la justicia transicional es que la justicia transicional no es simplemente como se aplicó a nivel del mundo. A nivel mundial solamente se aplicaba justicia transicional después del conflicto. Colombia fue el primer país en el mundo que aplicó justicia transicional durante el conflicto. Gracias. Y México, espero que sea el primer país en el mundo que aplique justicia transicional sin conflicto. Esto puede ser descabellado para muchos oyentes en este momento acá, pero tengo los argumentos para decirlo. ¿Por qué? Porque México tiene una situación de graves violaciones de derechos humanos. Tenemos que probar que se dan las condiciones de conflicto armado, pues eso es como de guerra. En México no existe guerra, pero hay una cantidad de elementos que hacen falta en reparación integral, que es restitución, rehabilitación, la satisfacción, el hecho de reconocer, el hecho no solamente de reconocer, sino pedir perdón. ¿Por qué tiene que ir eso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por qué tiene que ser un magistrado solo por ahora que tenga que mencionar esos temas? Y obviamente los demás magistrados que no vinieron a esta conferencia o a esta charla, pues simplemente le dicen, señor, lo dejamos solo, muchas gracias, pero no compartimos su posición. Entonces el tema de justicia transicional me parece supremamente importante. Bien, ahora otro tema, gerencia. Yo siempre decía que en Colombia existía una administración de justicia sin administración y sin justicia. Pues yo puedo decir que en México, en temas de desaparición forzada, el tema de gerencia es increíble. Nosotros nos metimos en la fiscalía directamente, que nos permitió en ese momento el gobernador, y la carencia de los directivos en general, y esto no es ofensivo, simplemente es un llamado para superar esto de gerencia, de manejo de personal y demás cosas, era absolutamente mínimo. Entonces, el tema de gerencia es muy importante y eso va unido a un tema nuevo para ustedes, seguramente para algunos sí, para algunos otros no. Es parte de la gerencia es selección de personal. El 66% para esa época de la selección de personal que hicimos nosotros, que verificamos del personal que tenía la unidad en ese momento, eran personas que nada tenían que ver con derechos humanos. Venían de bancos, venían de seguros, Entonces, ¿qué resultados podíamos esperar en eso? Miremos qué pasa ahorita. Y si hablamos de gerencia, hablo de dos términos. Una, la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial nos evita la repetición de la repetición, que es una de las cosas que también encontramos inteligencia artificial. Lo otro, ya se nos va acabando el tiempo, lo otro es la unidad de análisis e información. Esa unidad de análisis, escuchaba a uno de los ponentes hablar de la necesidad de contexto, que Coahuila tiene 152.000 kilómetros cuadrados. Pues bien, tenemos que hacer un trabajo de contexto, y un trabajo de contexto con enfoque diferencial, no es lo mismo en un sector que en otro sector, por eso es importante eso. No sé, bueno, creo que ya, un minuto, bueno, entonces, es importante el tema que lo escuché a Miguel hablando anteriormente, a Ricardo, perdón, hablando anteriormente, y era los temas de selección de casos. La doctora no me deja mentir, manejamos el tema de selección de casos, supremamente importante. Yo me pregunto qué ha pasado con eso. En macrocriminalidad, incluso cortes internacionales, la JEP, la Jurisdicción Especial, maneja selección de casos, priorización y selección de casos. ¿Qué pasó con esos casos? Esa es una buena respuesta para casos, por ejemplo, que estés manejando dentro de los de alta data, se llaman. Es importantísimo porque la selección de datos, la selección de casos tiene 3 elementos para evaluar. Uno, el objetivo, el otro, el subjetivo. El subjetivo rapidísimo, por ejemplo, la calidad de los sujetos, el número de personas. El objetivo son las circunstancias geográficas y demás. Y hay otro que es las condiciones complementarias, o sea, la participación por la voluntad política, si son casos que llevan mucho tiempo, no llevan mucho tiempo. O sea, si estamos hablando de macrocriminalidad, que son delitos de lesa humanidad, ¿sí? Que no necesariamente tienen que estar dentro del contexto de un conflicto armado, porque lo acabo de decir, y por eso no necesariamente justicia transicional debe estar en eso, pues no se puede concebir a nivel internacional, y ustedes revísenlo, que haya una corte, que haya un país que no haya utilizado los mecanismos de selección de casos. Muchas gracias y bueno, esperamos entonces más adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Vélez. Súper interesante este tema de la experiencia comparada, ¿no? Justo en Colombia, que aplicaron la justicia transicional durante el conflicto, ¿no? Y que en México podría hacerse, ¿no? En un conflicto quizá no declarado, ¿no? Pero un conflicto donde hay miles de víctimas. Damos paso a nuestro tercer ponente del día de hoy, a quien me permito presentar. Él es José Raimundo Sandoval Bautista, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y defensor de derechos humanos desde hace 25 años. Actualmente es integrante de Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, desde donde acompaña familias de personas desaparecidas en Guanajuato. Como integrante del Sistema Nacional de Investigadores, coordina el proyecto PRONACES, Incidencia Política de las Familias de Personas Desaparecidas en esa entidad, a partir de los procesos de construcción de memoria y de organización, que opera con fondos de CONACYT. Es también integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato. Adelante, doctor. Bienvenido. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivas se las llevaron. ¡Vivas las queremos! Muchísimas gracias a la Academia por la invitación. Yo voy a tratar de concentrarme en herramientas muy concretas debido al asunto del tiempo. La siguiente, por favor. En Guanajuato, las desapariciones de 2017 a la fecha se sextuplicaron y ya comenzamos a hablar también de casos de larga data. Si bien en los instrumentos internacionales no hay una definición de larga data, ustedes ya vieron en la participación anterior que había necesidad de darle contenido a esa definición. Yo me permitiría, con el permiso de Santiago y de Jesús, sugerir una definición propia, que me parece que en Guanajuato hemos estado dándole contenido a los casos que tienen más de 2 años al menos y que según el protocolo homologado de búsqueda ya no estarían configurados como búsqueda inmediata. Nos parece que ese sería un tema que habría que ir trabajando. La siguiente, por favor. En Guanajuato hemos impulsado la creación de la Unión Regional de Búsqueda, que agrupa 7 entidades federativas de la región. Y una lección que hemos tenido, que me parece que podríamos mencionar acá, es recuperar el artículo 53, fracción 18ª de la Ley General,
que establece la creación de grupos de trabajo. Hace un rato la comisionada de Nuevo León nos decía que tienen planes de búsqueda coordinados con diferentes instituciones. Pues la ley general nos establece la creación de esos grupos de trabajo interinstitucional, incluso a nivel regional. Yo propondría incluso a nivel subregional. Vale la pena pensar cómo esos planes de búsqueda no solamente deben abarcar diferentes entidades federativas. En el caso del occidente del país, buscamos personas desaparecidas en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, en San Luis Potosí y en Querétaro. Y hemos impulsado políticamente, faltará construirlo judicialmente, el contenido del artículo 53, que implica entonces que las familias puedan exigirle tanto a la Fiscalía como a las comisiones de búsqueda que a partir de este artículo establezcan planes regionales de búsqueda que sean integrales. Nos parece que este es un elemento fundamental. Siguiente, por favor. Esta es una definición que aparece en el protocolo homologado de búsqueda. La pongo acá para que ustedes la lean en referencia a la relación que hay entre la búsqueda y la investigación. Nos parece que no solamente desde la definición de la ley general se hizo esta formulación de que son dos procesos independientes, pero ustedes ven la última frase que ahí está señalada, que es en función de la debida diligencia. Ustedes escucharon aquí también señalar que la Fiscalía decía buscamos todos los días, ¿no? Un eufemismo que la Fiscalía de Guanajuato utiliza para decir que ellos están haciendo su trabajo, cuando en realidad nos parece que tendría que haber un continuo entre la búsqueda y la investigación, que no sean dos procesos separados. La búsqueda no es un proceso administrativo que hacen las comisiones y la investigación no es un proceso ministerial que solamente hace la Fiscalía. Nos parece que eso sea complicado, no solamente por el establecimiento de la ley general y del protocolo, sino por la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda. Santiago también fue parte del Consejo Nacional y nos parece que esas variables políticas implican también un riesgo de atomización, como se mencionaba en la mesa anterior. Y más allá de la definición técnica de qué implica un proceso y qué implica el otro, deben ser pensadas de una manera continuada. Y por eso la intención de añadirle el elemento de integral. Tiene que haber planes integrales de búsqueda que sean regionales, que incluyan la parte administrativa y la parte ministerial. Siguiente, por favor. También quisiera señalar respecto a esta idea de que efectivamente las unidades de búsqueda fueron creadas ex profeso y que en muchos sentidos duplicarían eventualmente el trabajo de la Fiscalía. Mostrarles esta lámina de México Evalúa, una organización que se dedica a elaborar informes, que nos habla de la saturación de la Fiscalía de Coahuila. Y fíjense que a ustedes les va bien porque cada fiscal tiene 141 carpetas a su cargo para la investigación de los delitos. En Guanajuato tenemos más o menos como 280 por fiscal en el trabajo acumulado. Esto sin ver la impunidad y sin ver lo que el México Evalúa denomina como la tubería procesal de la Fiscalía, es decir, dónde se atoran los procesos y cuáles son las determinaciones que tiene la Fiscalía respecto a los casos acumulados. Yo ahí quisiera señalar cómo un fiscal que tiene 151 carpetas que investigar, y vean también el nivel de saturación de los peritos, puede efectivamente buscar todos los días, ¿no? a las personas desaparecidas en Coahuila y a las personas desaparecidas a nivel nacional. Siguiente, por favor. Esto solo para mostrar la complejidad del proceso y para hablar no solamente de la importancia de la especificación de los roles, comparto esa opinión, pero sí me parece que tenemos que revisar también integralmente estas dificultades estructurales en el sistema de justicia y la falta de un plan de persecución penal operativo en las fiscalías y en los sistemas de justicia para que entonces la búsqueda y la investigación de las personas desaparecidas no se atore en las fiscalías, como han dicho aquí las familias, ¿no? En Guanajuato tenemos 15 acciones urgentes después de un impulso que el propio Santiago dio con las familias. Y lo que hemos hecho con las acciones urgentes, que son el artículo 30 de la Convención, que es una medida efectivamente, como dice Luis Fernando, humanitaria, es que en todas las acciones urgentes pedimos que haya análisis de contexto, traducido en una ficha o en un informe, y que ese informe se añada a la carpeta
y que pueda tener una validez de prueba o que pueda ser, digamos, incorporada como una diligencia para la búsqueda. Ha sido difícil, la Fiscalía no ha aceptado en todos los casos que se haga análisis por parte de la Comisión Local o de la Comisión Nacional, pero nos parece que este tipo de medidas pueden generar contenido en esto que denominábamos el continuo entre la búsqueda y la investigación. Que el informe o el análisis de contexto nos diga qué líneas de investigación se tienen que abrir, que la Fiscalía haga su propio análisis de contexto en diálogo con otras instituciones y lo compartan. Sobre todo, y lo voy a decir abiertamente, cuando sospechamos que puede haber agentes de la Fiscalía involucrados en casos de desaparición y que, por lo tanto, el análisis de contexto de algunas fiscalías regionales, en el caso de Guanajuato, puede estar sesgado por esa posible vinculación de agentes de la Fiscalía en los análisis de contexto elaborados por la propia Fiscalía. Voy a ir cerrando mi participación respecto a algunas recomendaciones específicas en casos de larga data. Permítanme utilizar esta categoría, sobre todo para insistir en la necesidad de darle importancia, de darle contenido al concepto. Ahora el comité y el grupo de trabajo han hecho una consulta respecto a las desapariciones de corta duración. Nos parece que en el caso mexicano especialmente tendríamos que darle contenido a qué son los casos de larga data. Yo insistía que en Guanajuato tenemos casos de 2017 a la fecha, pero que cada vez estamos necesitando de una herramienta para la búsqueda de casos de larga data. En los casos de larga data, me parece que el análisis de contexto es fundamental. Me parece que más de 2 años podría ser una opción. Convoco incluso en este espacio académico y del observatorio a que le demos también revisión a ese concepto. Siguiente, por favor. En el protocolo homologado de búsqueda, la larga data se establece como un enfoque, es decir, es una metodología dentro de la búsqueda de las personas desaparecidas. En discusiones legislativas en Guanajuato y en Michoacán, nos hemos preguntado si no tendría que haber un protocolo homologado, un protocolo nacional para la búsqueda de casos de larga data. No en el sentido de generar nueva estructura administrativa, ¿no? Pero sí especificar cuáles son esas pautas que deberían de establecerse para la búsqueda de casos de larga data. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto es lo que establece el protocolo homologado respecto a los tipos de búsqueda. El protocolo homologado nos dice que en el enfoque de larga data, al menos 4 de los tipos de búsqueda pueden ser, digamos, casos o bajo la metodología de larga data. Me parece que eso tendría que ser parte de la discusión que demos al respecto. Nos dice en este sentido el protocolo que cuando hay búsqueda individualizada, que es la que hace la Fiscalía a partir de los casos, puede haber actualizaciones periódicas, que la búsqueda generalizada tiene que cruzarse con los datos de larga data, etcétera. Nos parece que este es un elemento fundamental. Siguiente, por favor. En los casos recientes es fundamental los planes regionales. Es fundamental darle seguimiento a los protocolos que ya existen. En Guanajuato, cuando hay una desaparición cruzada por el protocolo ALBA, por ejemplo, el protocolo ALBA, como ustedes lo saben, tiene una serie de medidas que los agentes de investigación no cumplen. Entonces, más allá de generar una nueva medida administrativa, buscamos que cumplan lo que ya está establecido y eso nos parece que es parte también de la estrategia que tenemos que buscar. En Guanajuato, y es también una reflexión que quisiera colocar acá, durante la discusión legislativa de 2020 se desapareció la categoría de persona no localizada de la ley. Había resistencias, sé que ha sido una discusión larga en el Consejo Nacional, el mismo CICR nos decía es que va a haber problemas de compatibilidad con el Registro Nacional. Guanajuato es la tercera entidad que desapareció la categoría de la ley local, junto con el Estado de México y la Ciudad de México, y déjenme decirles que nuestra evaluación es positiva. Hemos obligado a la Fiscalía que todas las desapariciones requieran búsqueda inmediata. Antes la Fiscalía de Guanajuato clasificaba cientos, si no es por decir miles de casos como persona no localizada y nunca actualizaba el registro. Después de que se modificó la ley, pasamos de 800 casos a 2,600. Había 1,800 casos que la Fiscalía estaba ocultando, como la categoría de PNLL o una sigla que utilizaba. Y me gustaría finalizar también diciendo que invitamos a las familias, sobre todo de los casos recientes, a que activen el mecanismo de acciones urgentes. Sobre todo, y esto también para ver si somos buenos alumnos de
de Santiago, no solamente para la búsqueda de los casos individuales. Hay colectivos en Celaya que están intentando activar varios casos en una región para que los casos puedan tener también este elemento de búsqueda por patrones, búsqueda por familia, y que los elementos de análisis de contexto puedan permitir tanto a las comisiones de búsqueda como a las fiscalías hacer un trabajo realmente profundo en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, yo cerraría diciendo que aquí está el siguiente, por favor. Siguiente. Este es el plan de investigación de FGR. Hace un rato decían, bueno, es que nosotros hacemos investigación, ¿no? Pues la FGR tiene ya un estándar nacional que no cumplen las fiscalías, y eso es lo mínimo que debería de solicitarse en cualquier caso de desaparición. Cuando nosotros vamos con las fiscalías y les decimos, bueno, necesitamos ver la carpeta y el plan de investigación, nos dicen es que no podemos compartirlo porque es información que pone en riesgo la secrecía de la investigación. Y lo que nosotros queremos en cada carpeta es ver esto: una ruta de investigación que complemente el trabajo de búsqueda y que sea fácilmente observable por las familias. Y esta es, digamos, la exigencia con la que cierro. Me parece que quizá no tengamos que generar una nueva herramienta en términos de investigación ministerial, sino operar las que ya tenemos y trabajar sobre esta propuesta de planes regionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Raimundo. Muy preocupante lo que comenta sobre esta multiplicación, ¿no? Sextuplicación de casos en Guanajuato. Y también interesante este tema de cómo se debe dar una investigación de contexto. Ya lo comentaba el doctor Luis Vélez, ¿no? Este análisis de contexto que puede permitir ampliar las líneas de investigación y determinar qué líneas se deben dar en cada caso específico, ¿no? Vamos a pasar a la última de las panelistas. Ella es María de la Luz López Castruita, a quien me permito presentar. Ella es presidenta de la organización Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, madre de Irma Claribel Lamas Castruita, desaparecida desde hace 15 años en Torreón, Coahuila. Ella ha participado en la organización de operativos para la búsqueda de personas en diversos estados de la República y además es representante de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, acompañando a otras familias e implementando diversas estrategias de búsqueda. Bienvenida y adelante. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias, buenas tardes. Gracias a quienes hacen posible este espacio donde podemos visibilizar nuestros niños, nuestros desaparecidos. Aquí hay una pregunta que dice ¿qué sugerimos nosotros para la búsqueda larga data de nuestros familiares? Mi hija es larga data y tenemos muchos. Coahuila tiene un número enorme de larga data y pues nosotros siempre tratando de evitar de que los demás casos lleguen a ser este número, ¿no?, de larga data que se le ha asignado como nombre a estas desapariciones de 15 años atrás, 10 años, 11 años. Y por eso es que estamos siempre trabajando, siempre estamos luchando. Nosotros las representantes siempre decimos somos 24/7 porque nuestro celular debe de estar encendido las 24 horas del día, porque a todas horas nos están llegando reportes de desapariciones o quejas de los mismos ministerios públicos, de gente que se supone que debe de estar con ellos y pues como no saben que las familias no saben a dónde recurrir, van a veces a la institución que pues equivocada, ¿no? Y ahí les dan mala información y les dicen espérese 72 horas. Entonces las familias esperan estas 72 horas. Cuando ya llegan con nosotros, a veces les decimos, ¿ya pusieron la denuncia? No, me dijeron que 72 horas y ya pasaron las 72 horas. Entonces es cuando llega mucho coraje porque si tanto que hemos trabajado no hemos estado
como en comunicación con toda la sociedad, con todas las instituciones, pues que deben de tener esta información, ¿no? Tanto en los municipios como en el estado mismo, ¿no? En cualquier institución. Creo que esto es como ya fundamental que todo el mundo lo sepa, que la búsqueda es inmediata, que no tenemos que esperar 72 horas, que estas 72 horas se nos van nuestros niños, pueden estar en un estado, estar aquí en Coahuila y de repente ya están en un estado muy lejano porque pues con ese propósito se los llevan, ¿no? Nosotros también hemos realizado las búsquedas en otros estados donde nos hemos topado con mucha ineficiencia, bueno, les platico un caso reciente que estuvimos en Querétaro. Aquí decían también si Coahuila ha avanzado. Claro que ha avanzado y ha avanzado mucho. Tenemos pues ya ahorita en puerta la nueva ley homologada, tenemos todo, ¿no? Para hacer esta búsqueda. Nada más nos faltan como muy buenos ministerios públicos, casi nada. Pero ya tenemos todo el apoyo. Nos falta también recursos económicos, porque sí tenemos también ahí problemas con los recursos económicos para poder tener unos buenos vehículos. A lo que voy estuvimos en Querétaro, donde es un estado muy cerrado, donde tuvimos agresiones físicas y verbales como búsqueda nacional en vida. A nosotros nos dicen, ¿por qué se van a otros estados a buscar? Por lo mismo que hemos comentado aquí en diferentes mesas y diferentes compañeros que lo han dicho, porque desaparecen en un lado y no sabemos dónde van a aparecer, ¿no? Y hemos encontrado muchos así. Por eso es que le seguimos con esto. Y en cada uno de los estados es diferente. Entonces, eso me da la oportunidad de comparar mi estado con los otros estados, y en este estado estamos muy arriba porque los otros están en pañales, totalmente en pañales. Ahorita estaba la licenciada María de la Luz, la licenciada Valderas, la comisionada de búsqueda de Nuevo León, y ella comentaba que habíamos hecho 2 búsquedas. ¿Por qué tuvimos que hacer 2 búsquedas? Porque a la primera no nos entendían, no nos entendíamos o no nos dábamos a entender. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer su búsqueda a su manera, porque no la sabían hacer. No sabían hacerla. Entonces, cuando nosotros dijimos cómo es tal y como la necesitamos, cómo es que nos ha dado resultados, cómo es que hemos traído a varios a casa, con o sin vida, de otros estados, de un estado a otro estado, fue cuando lo entendieron y se logró otra segunda parte de búsqueda. Búsqueda Nacional en Vida es a quien represento yo, que son varios colectivos de diferentes estados del país, y es donde estamos buscando y estamos localizando. Entonces, se tuvieron que hacer estas 2 partes precisamente porque las autoridades no sabían cómo hacer el trabajo, no sabían. La licenciada cada vez que me dice, Lucy, tú me enseñaste. Yo no le enseñé, le enseñamos las familias, le enseñamos la necesidad de buscar y la necesidad de regresarlos a casa. Fue lo que les enseñamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos medio locos y nosotros nos metemos y hacemos y nos resulta, ¿no? Entonces, sí se va puliendo cada una de las búsquedas y se va puliendo cómo hacer y qué podemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Qué podemos hacer que nos lleve a una localización, a una buena búsqueda con resultados? ¿Y qué no debemos hacer? Porque nos va como nos va, así como nos fue en Querétaro. Querétaro le habíamos mandado varios oficios, 2, 3 meses con anticipación. Los tratamos de sentarlos a la mesa por vía Zoom, así como lo hemos hecho en cada uno de los estados, tanto servicios periciales como cerezos, como psiquiátricos, todas las autoridades que corresponde, donde puede haber nuestros familiares y sobre todo de larga data. Yo le apuesto a que la larga data están en los centros psiquiátricos, en los indigentes.
y tratamos de sentarlos. Nunca nos contestaron los oficios. Bien tontamente, perdón que hable así, soy, como dijo Marta, no estudié para estar aquí. A mi hija me la desaparecieron y yo era nada más una vendedora de pasteles y pizzas. Entonces yo estaba dedicada a mi hogar, a mi familia, a mi casa. Entonces aquí he ido aprendiendo a sentarme, a hablar con ustedes, a exigir y a pedir justicia. Pero yo no tengo un título de abogada ni de nada, ¿no? Yo he ido aprendiendo, buscando y hemos encontrado, y este es a lo que le llamo yo la lucha efectiva. Contestan ellos de servicios periciales, que como ellos no tenían a nadie ahí con vida, porque la búsqueda nacional en vida por nuestros desaparecidos, así se llama, búsqueda nacional en vida por nuestros desaparecidos, y así llega el oficio. Como ellos no tenían a nadie ahí con vida de los desaparecidos, pues no tenían nada que hacer ahí en ese trabajo, ¿no? Que ellos no estaban en eso. Entonces fue eso. Cuando se llega el día, llegamos a Querétaro, todavía decían no. Tratamos de dialogar con Fiscalía y Fiscalía dijo, ¿cuántas madres vienen? Yo nada más les busco nada más a cada una de los de sus hijos. Le dijimos, nosotros buscamos a más de 110,000 desaparecidos. Obviamente no llevamos todas las fotografías, pero sí llevamos más de 1,000 fotografías. Le dijimos, no aceptamos que nos busques nada más a 50. Aceptamos que busquemos a todos, porque allá en otros estados están las familias que no pudieron venir. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Por qué? Porque el estado no les da, su estado no les apoya para esta búsqueda. Porque también con todo esto nos topamos. Yo afortunadamente, mi estado me da al menos mi pasaje, el pasaje. Aquí mismo les aclaro y aquí mismo están también algunas autoridades de fiscalía que lo pueden decir. A nosotros no nos dan más que el pasaje, el puro pasaje. Nos cotizan cuánto cuesta de aquí a Querétaro y es lo que nos dan. Nosotros no estamos saqueando un estado, no estamos saqueando a nadie, nosotros nos vamos como podemos. Y si a una persona no se le dio porque no tiene la carpeta aquí, la tiene en otro lado, es una lucha tremenda la que hacemos para que ese estado responda. Y si no, nosotros nos hacemos cooperacha. Entre todas, 4 o 5 nos cooperamos y le completamos su pasaje y vámonos, porque allá en un albergue nos dan los alimentos y nos dan el hospedaje. Entonces, así es como trabajamos y así es como buscamos y así es como hemos encontrado. Y esta lucha la vamos a continuar y la vamos a continuar porque yo se lo prometí a mi chiquita y le dije, hasta que tu madre deje de respirar es cuando va a dejar de buscarte. Entonces, y yo no estoy sola en esta lucha. En esta lucha estamos un país enorme, donde la desaparición ya se hizo muy visible gracias a todas esas madres luchadoras, gracias a todas estas madres que se nos han quedado también en el camino, que han perdido la vida y que muchas ya estamos por perderla. Ya nos sentimos deterioradas. Ahorita yo traía algo enorme que iba a leer. Dije, ¿por qué lo tengo que leer? Si lo vivo a diario. A diario lo vivo y a diario es la lucha y a diario es esto. Entonces, en Querétaro tratamos de dialogar, no se pudo, no se logró. Dijimos, pues nos quedamos a dormir. Mañana tal vez amanezcan con su conciencia ya un poquito mejor y puedan atendernos y puedan mostrarnos lo que tienen, lo que ocultan, porque sabemos que ocultan. Por eso es que no nos muestran lo que tienen. Pues no, para nuestra sorpresa, a las 10 de la noche empiezan a apagar las luces de Fiscalía. No sé, algunos a lo mejor conocen dónde está Fiscalía aquí. Fiscalía está como en una lomita. Estábamos bajo esa lomita nosotros, ahí en la puerta, que ni siquiera habíamos cerrado nosotros la puerta la habían cerrado ellos. Cuando nos vieron que íbamos como a una cuadra, ellos se encerraron.
Ya después decían que nosotros los teníamos secuestrados, que nosotros habíamos cerrado los candados, cuando dijimos, pero si las llaves las tienen ustedes se encerraron solos, porque nosotros veníamos llegando nada más con nuestras lonas. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Y esto, nuestras consignas nada más. Nosotros no somos groseras, ni siquiera que ganas no nos faltan, ¿no? De una mentada de madre o algo, pero no lo hacíamos. Hacíamos nada más nuestras consignas que hacemos aquí, la normal, ¿no? Que vivos se los llevaron, vivos los queremos y esto, ¿no? Cuando apagan las luces, las 10 de la noche, y de la lomita empiezan a bajar hombres armados. Toda la loma se veía que venían hombres armados, y de la fiscalía empezaron a salir y a salir. Algunos de los que están aquí, de mis compañeros, pues vieron y sufrieron esta agresión. Cuando nosotros quisimos detener la camioneta que iba sobre una casa de campaña donde había unos niños de una familia de la Ciudad de México, se nos fueron encima a unos de los compañeros y a otros. Pues existen los videos, están los videos. Afortunadamente iba llegando la prensa, porque ellos habían quedado unos chicos jóvenes solidarios y de prensa que dijeron, pues si se van a quedar más tarde les traemos café y cobijas. En eso iban llegando ellos cuando pasa todo y logran grabar todo y logran enfrentar a estas personas agresoras, ¿no? Y fue tremendo. Entonces, por eso es que me atrevo a comparar el estado, el estado de Coahuila con los demás estados, y esto me ha servido la búsqueda nacional y la búsqueda de nuestros desaparecidos para poder comparar y poder decir que tenemos un avance tremendo y que nos faltan muchos, y decirles a esos ministerios públicos que se pongan un poquito en nuestro lugar, no en nuestros zapatos, porque no los aguantarían. No aguantarían ni caminar poquito, pero sí en nuestro lugar, y que sean más empáticos a nuestro dolor y que se pongan a chambear. Que se les paga y se les paga bien, y si no, vamos a luchar para que tengan un mejor salario, para que puedan hacer bien su chamba. Gracias. Muchas gracias, María de la Luz. Un tema muy, muy importante el que toca sobre un desarrollo institucional a distintas velocidades en México, ¿no? Es muy, muy distinto lo que hace el estado de Coahuila, lo que se hace en Durango, lamentablemente esta experiencia que tuvieron en el estado de Querétaro, y básicamente también se resume en cuál ha sido el papel, ¿no?, de las familias, ¿no?, en este tema, cuál ha sido su papel de impulso de políticas públicas, de impulso de legislación y básicamente, sobre todo, de impulso de desarrollo institucional, ¿no?, que en el estado de Coahuila lo vemos de manera muy latente. Bueno, hasta aquí las intervenciones de nuestras ponentes, de nuestros ponentes. Tenemos un espacio de unos minutos para algunas preguntas. Si quieren, tenemos ya listos algunos micrófonos. Si gustan presentarse con su nombre y si pertenecen a algún colectivo, adelante. Mi nombre es Óscar Sánchez Viesca, soy miembro fundador del Grupo Vida Laguna AC de Torreón, Coahuila. Y bueno, yo tengo una pregunta por la intervención del compañero de Guanajuato. Me llama la atención donde él pone ahí, no sé en base a qué, que para que se considere de larga data puede ser de 2 años hacia arriba, ¿no? Entonces, yo digo, entonces, ¿cómo se le llamaríamos en el caso de mi hija de 19 años de desaparecida? ¿De añeja data o cómo le vamos a llamar? Aquí lo sorprendente, lo que llama la atención es que los de larga data, al menos en Coahuila, al menos en La Laguna, y creo que en todo el estado, los de larga data no tenemos ningún avance, nada circunstancial. Es una turbiedad, es una complicidad desde los ministerios públicos con los abogados defensores de los presuntos delincuentes, porque en el caso de mi hija, la MP nos carió con el presunto que se llevó, uno de los presuntos, porque es una familia de delincuentes, y le permitió
que nos tundiera hasta donde el cabrón quiso faltarnos el respeto a mi esposa y a mí, llamándole que era una prostituta, que yo era un homosexual y que uno de mis hijos era homosexual, por unas fotos donde yo trabajaba en Torreón, en Sam's Club específicamente. Hubo un evento y nos vestimos de la Nacha Plus y unos compañeros en un evento que hubo ahí y se filtraron esas fotos por conducto de una compañera de Samsung que su hermano trabajaba en la cantina de estos presuntos. Entonces, a lo que voy es que los de larga data no hay ningún avance, hay una coludez, al menos en La Laguna, el Poder Judicial es una porquería y todos me dicen, ay, señor Oscar, es que en todos lados es lo mismo. No, en La Laguna, ¿por qué lo digo? Porque aparte que esta MP que permitió que nos faltara el respeto, que nos llamara así a mi esposa y a mí, teniéndola de frente, yo me iba a levantar a partirle a su madre, pero me contuve, la verdad, por no ser, porque se nos iba a revertir, porque esta mujer resultó amante de los que manejan las policías en Torreón. Entonces, es una coludez. El abogado de este presunto que se llevó a mi hija es el que llevaba al Z mayor que agarraron en España y que están coludidos con el abogado defensor, es yerno de un magistrado de Torreón, ya retirado. O sea, por eso pregunto, y ahorita que invitaron aquí a muchos Juan Camaney, que invitaron a mucha gente experimentada, yo quiero que uno de esos Juan Camaney me responda el por qué, no nada más el de mi hija, el de cualquier de larga data, no se resuelve, porque destaparían una cloaca de gobernadores anteriores, de quién sabrá quién está metido en esto. Entonces, siempre ha sido mi pregunta, porque en el caso de mi hija, hasta un procurador general de la República está señalado por una ex fiscal de la FEBINTRA, donde ella ratificó en la CEIDO en México que había recibido la orden de Medina Mora teniendo a mi hija ubicada en una ciudad de Texas, de una acera a otra, le habla la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y le informa al fiscal general que está Fanny, la tienen a la vista sus agentes, y le dice, ahorita te regreso la llamada en 5 minutos. Y eso está ratificado, en el expediente en Seido. Lo ratificó y aparte está con Carmen Aristegui, donde nos entrevista a Silvia y a mí y a la doctora en una entrevista tripartita al aire a nivel nacional y no pasa nada. No ha pasado nada. Yo quiero a estos personajes que saben mucho, que fueron invitados, que alguien me responda el por qué de los de larga data no se resuelven, o qué está pasando, qué saben ellos, ¿sí? Porque esto es ridículo, ¿sí? De que un ex fiscal de la República esté metido en el caso de mi hija. ¿Quién es mi hija? ¿Sí? Para que ande en esos cosas. La han vinculado con narcos, la han vinculado con una serie de estupideces que ya estamos hartos. Son 19 años y yo quiero que alguien de los que están aquí, expertos, me respondan algo, ¿no? O me den una guía si podemos hacer algo contra ese fiscal. Si no han hecho nada la Procuraduría del Estado con los responsables, si le han permitido que pues yo creo que menos van a hacerlo contra un exfiscal general de la República. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Sí, yo nomás para la licenciada, una pregunta. Cuando ella dice de la pérdida de información, ¿de qué estamos hablando? O sea, que es la pérdida de las denuncias o cuál pérdida de información, porque en nuestro caso se puso la denuncia al transcurso de que mi esposa estuvo yendo 1 año, 2 años seguido, todo el día, dejó de ir porque ya no la atendían. Al 4.º año que regresa, ya no hay expediente, nomás la pura denuncia. Y todo lo que habíamos puesto en la denuncia, fotos de la persona que probablemente se había llevado a mi hija, de todo se perdió. ¿Esa es la pérdida de información que dice usted o cuál sería la pérdida de información? Adelante.
Efectivamente, como lo menciona el compañero Jesús y la licenciada, sí ha habido falta de información, pérdidas de denuncias y claramente los expedientes de todos los que somos de larga data sabemos que hay información directa para poder llegar a un culpable, los cuales no se hicieron en su momento porque realmente las fiscalías no quisieron culpar ni a presidentes, ni mismos agentes de la fiscalía, ni como lo acaba de mencionar Oscar. Es todo. Sí, aquí hay otra pregunta. Buenas tardes. Aquí asentando a lo que dice el señor Oscar, es algo muy cierto. Mi compañera, la que tengo aquí al lado, es muy corta para hablar, no se da esa oportunidad. Pero ella, hace rato yo quería hablar, no hubo espacio. Ha dicho 2, 3 veces que a su hijo donde lo han visto, todo, y el Ministerio Público no hace nada. Así le pueda repetir en cada reunión, en cada revisión de casos que ya antes era cada mes, cada 2 meses, hoy creo que ya va a ser cada año, porque por eso precisamente se hacen de larga data, porque la misma autoridad no hace nada. En lugar de seguirle el procedimiento, lo van alargando cada vez más. Y como dicen, como son de larga data, son los únicos que ya no tienen búsqueda ni nada. Ella ha mencionado en dónde han visto a su hijo, de esto ya tiene pues 3 años, 2 años, y más sin embargo el ministerial que tenemos nunca ha hecho nada. O sea, lo que ella dice se va al aire. Entonces nuestro caso va a seguir siendo de larga data durante más años. Sí, adelante. Buenas tardes, mire, yo soy de Piedras Negras, Coahuila, en el Palacio de Justicia. Yo voy y llego y ya está otro Ministerio Público, ya me cambiaron al MP. Llego y le digo, ¿cómo va mi caso? Es que me estoy poniendo al día porque ya me cambiaron. Yo no era, no, pues sí, ya lo cambiaron. He ido 3, 4 veces y cada vez ya no está el Ministerio Público antes y nunca está al día. Nunca está al día. ¿Por qué? Porque no los dejan. Los cambian y no avanza nada. No avanzamos nada, ya son 13 años, larga la edad. Ya no hay cambios, no hay información. Cuando yo puse mi denuncia, hace 13 años, no me la recibieron luego. ¿Sabe qué me dijo el licenciado? ¿Para qué lo buscan? Se ha de andar tomando unas caguamas en Acapulco. Eso fue lo que me dijo. Y no me tomaron la denuncia hasta 2 años después. ¿Cuándo tomaron información de teléfono? ¿Cuándo todo eso se perdió? ¿Por qué? Porque no se buscó luego. Entonces, si cambian a cada rato los MPs, ¿cuándo vamos a tener una información actual? Ya la larga data ya se perdió. Ya no se buscan, ya están en el olvido. La última vez que fui, su expediente estaba tirado atrás del cajón, no lo encontraban. Imagínense qué siente uno. O sea, ya nos olvidamos. Reuniones, año con año, y no hay nada. 13 años ya. No es justo. Y pedimos justicia. Y nos dicen que va a haber justicia. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a haber justicia para nosotros? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Nunca. ¿Y hasta cuándo nos van a traer así? No tenemos justicia. Bueno, pues pienso yo, una pregunta, ¿cómo poder desarrollar un mecanismo, proceso, no sé, para empezar a fincar responsabilidades a todos estos funcionarios que no han hecho su trabajo y que son responsables de que la desaparición continúe, de que no haya investigaciones efectivas y que no se busque?
hay responsables, tienen nombre y apellido. Entonces, ¿cómo desarrollar un mecanismo para empezar a fincar responsabilidades, para ver